La mayoría de la gente del mundo cree que los males que experimentan les han sobrevenido a causa de sus pecados de omisión o de comisión. En esencia, esto es cierto. Pero como también creen que Dios les ha infligido estos males como castigo, se han visto privados de la oportunidad de evitarlos en el futuro. Mientras crean que Dios, por cualquier razón, hundiría un barco, dejaría caer un avión o permitiría que niños o adultos quedaran mutilados, se perdieran, se ahogaran o sufrieran enfermedades, se privarán de la oportunidad de aprender por qué les han sobrevenido estos males y qué pueden hacer para evitar que entren en contacto con sus hogares. El sol, la luna y las estrellas no fueron ciertamente dados por Dios a los habitantes de la tierra como recompensa por nada, como tampoco lo fueron la plata y el oro, el platino y los diamantes, los rubíes y los zafiros en las entrañas de la tierra, ni las perlas y las inconmensurables riquezas del mar. Todo esto no es más que el orden natural de la creación que aparece de maneras maravillosas, pero nunca fue dado como recompensa de Dios ni retenido como castigo. La verdadera naturaleza de Dios es expresarse a sí mismo, expresar sus cualidades, carácter y naturaleza como un universo armonioso. Si pudiéramos ver este mundo sin gente, podríamos entender mejor que es una creación perfecta de Dios, que funciona armoniosamente y opera continuamente. Cualquier problema que surja no proviene del mundo como tal, sino del hombre mismo. Reconociendo, entonces, que Dios es el creador de este universo, su sustentador, y que Dios gobierna este universo perfectamente, sin ninguna ayuda, consejo o exhortación del hombre, dejamos de responsabilizar a Dios por nuestros males y nos volvemos hacia nuestro interior y nos preguntamos, ¿qué pasa con el error? ¿Qué pasa con el mal? ¿De dónde vienen estos y cómo podemos librarnos de ellos? Uno de los primeros pasos que debe dar cualquier persona que recorra el camino espiritual es aprender que en el nivel humano de la vida existe algo llamado ley kármica, la ley de que lo que siembras cosecharás, una ley que ponemos en marcha, tanto individual como colectivamente. Cada pensamiento que tenemos y cada acto que realizamos pone en marcha una ley de acción y reacción. Si sembramos para la carne, cosechamos corrupción. La ley que está dentro de nosotros sabe lo que estamos haciendo y nos recompensa en consecuencia. Las escrituras le atribuyen ese mérito a Dios, pero en realidad no es Dios, es la ley kármica. Si toda nuestra caridad, nuestra benevolencia y nuestra filantropía se hicieran anónimamente, si todo el bien que hacemos se hiciera sin que nadie en la tierra supiera que somos sus instrumentos, nuestra recompensa sería tremenda. No hay ningún Dios en el cielo que nos mire desde arriba, nos dé palmaditas en la espalda y nos diga, oh, querido hijo, eso es maravilloso de tu parte. Te recompensaré. No, nadie tiene por qué saber nada de lo que hemos hecho. La ley misma, la ley que hemos puesto en marcha, lo sabe y actuará para recompensarnos abiertamente. Por otra parte, podemos hacer tanto mal como nos sintamos inclinados a hacer, y aunque sea completamente secreto y nadie se entere nunca, esa misma ley reaccionará sobre nosotros y finalmente seremos castigados. Cualquier ley que pongamos en funcionamiento hoy volverá a nosotros mañana, el año que viene, dentro de 10 o 1000 años. En otras palabras, estamos creando nuestro mañana hoy, incluso hasta el próximo siglo, y el próximo y el próximo. Esto no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nuestro futuro. Identidad individual. Pero como solo hay un ser, lo que le hacemos a otro en realidad nos lo hacemos a nosotros mismos. Yo soy tú, y lo que te hago a ti me lo hago a mí mismo, ya sea para bien o para mal. El bien que te hago tiene una forma de volver a mí, el mal que te hago también tiene una forma de volver a mí, porque solo hay un ser. Es como si sacara dinero de mi bolsillo derecho y lo pusiera en el izquierdo. Independientemente de a dónde envíe mi dólar, o mi amor, termina en mi propio bolsillo. Cuando sabemos eso, cambia todo nuestro concepto de dar y compartir, de uno de división a uno de multiplicación. Solo hay una sola personalidad, solo hay un ser y todo lo que te hago a ti, lo hago a mi ser y todo lo que hago a mis enemigos, lo hago a mi ser. Por eso es importante para mí tomarme un tiempo cada día para perdonar a todos aquellos que tienen algo contra mí, para perdonar a cualquier enemigo de mi nación, mi raza o mi religión, no porque sea un buen hombre, sino porque soy sabio. Estoy perdonando a mi ser. Solo hay un ser divino, y cualquier cosa que haga para dañar tu vida tiene su reacción en la mía. Cualquier cosa que le haga a otro debe regresar a mí.
Puedo pensar que está oculta, pero no está oculta en el único lugar donde finalmente se ajustan las cuentas, y eso está dentro de mí. Si cerramos los ojos de modo que estemos en la oscuridad y luego pensamos, parece que estoy aquí solo, y nadie más que yo va a saber nada de lo que pienso o hago, pronto descubriremos que allí mismo, con nosotros, está nuestro ser. No hay nada que podamos pensar o hacer que no sea conocido por nuestro ser, ni que nuestro ser no regrese a nosotros. Es así de simple. Podemos pensar que nuestros motivos y acciones están ocultos, pero el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La ley divina que ve en lo secreto recompensa en público. No podríamos dar ni un centavo sin que nuestro ser lo supiera y lo reflejara inmediatamente en nuestra experiencia. Por otra parte, no podríamos aceptar 5 centavos de nadie sin que nuestro ser lo supiera y comenzara de inmediato a hacer restitución mediante la operación de la ley kármica, porque existe una ley de lo que siembras, así cosecharás, que finalmente nos hace pagar por nuestras malas acciones y nos recompensa por nuestras buenas acciones. No es Dios quien lo hace, es la ley que opera dentro de nosotros. Lo que hace el Hijo, el Padre es consciente de ello, porque el Padre y el Hijo son uno. En todo este mundo hay un solo ser, y lo que constituye mi ser constituye tu ser y el ser de cada persona, a pesar de que cada una exprese su identidad de manera individual. Puede haber 1000 naranjas en un naranjo, pero solo hay una vida. Así también, hay millones de personas en la Tierra, pero solo hay una vida, solo hay un ser en la Tierra, y ese uno es Dios, Espíritu, tu ser y mi ser. Debido a esta unidad, entonces, lo que hacemos a otro, en realidad nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Si hacemos el bien a otro, ponemos en marcha la ley que nos devuelve ese bien. Estamos echando buen pan sobre el agua, y es buen pan el que regresa a nosotros, pero siempre porque es una actividad del ser. Cualquier mal que pongamos en marcha, incluso si es un mal que no se produce, es una actividad del ser. Aunque pueda dañar temporalmente a alguien, el mayor daño al final es el que se nos hace a nosotros, porque somos nosotros quienes hemos puesto en marcha el mal. Mientras el mundo siga ignorando la verdad, es posible que una persona haga el mal y cause daño a otros temporalmente, y probablemente incluso posponga el daño que le sucede. El mal que hacemos puede no volver a nosotros hoy o mañana, dentro de 1 año o incluso de 5 años, y a menudo, cuando vuelve, hemos olvidado el evento que lo puso en marcha. Pero la ley nunca olvida. La ley es inexorable. En otro siglo, o en menos tiempo, esto puede no ser verdad. Para entonces, el hombre podrá estar lo suficientemente iluminado como para saber que cualquier mal que se ponga en marcha no afecta a aquel hacia quien se dirige, sino que retorna instantáneamente al que lo envía. Nadie entonces podrá hacer el mal porque si lo hace, el mal se le devolverá. Nunca afectará a aquellos hacia quienes se dirige, porque ellos sabrán que ninguna arma que se forme contra ellos prosperará. En la comprensión consciente de su divinidad, el mal no puede operar en su experiencia. En cualquier momento podemos empezar a comprobarlo si reservamos un momento diario para darnos cuenta de que Dios es nuestro ser, que el Espíritu es la vida y la esencia de nuestro ser, y que ningún mal puede acercarse a nuestra morada porque Dios es nuestra morada. Saber que solo hay una sola personalidad y que esa única es Dios es liberarnos. No podemos demostrar esto en su totalidad porque el hipnotismo del mundo todavía afecta a cada individuo, y mientras estemos en la Tierra tendremos algunos problemas que enfrentar. Sin embargo, es posible liberarnos del 80 o 90% de nuestros problemas si nos damos cuenta de que Dios constituye la individualidad individual, mi individualidad, tu individualidad y la individualidad incluso de aquellos con quienes no estamos de acuerdo, de aquellos que tal vez se diga que son nuestros enemigos, o los enemigos de nuestra nación o de la humanidad. Conocer esta verdad de la identidad de Dios como ser individual significa que reconocemos que todo lo bueno que ponemos en movimiento, lo estamos poniendo en movimiento hacia nosotros mismos. Todo lo malo que ponemos en movimiento, también lo estamos poniendo en movimiento hacia nosotros mismos. Esto comienza a liberarnos de toda capacidad de hacer el mal, aunque por un tiempo no sea fácil liberarse por completo de esta tentación. Sin embargo, desde el mismo instante en que nos damos cuenta de que solo hay un ser, comenzamos a disminuir la creencia del mundo, de que tú y yo somos distintos el uno del otro y de que podemos hacernos el bien o el mal unos a otros. Cada uno de nosotros es una ley en sí mismo.
Esto nos lleva un paso más allá, hasta el punto de darnos cuenta de que no es Dios quien nos está dando nuestras bendiciones, ni es Dios quien nos está infligiendo nuestros males. Somos nosotros mismos, y no necesariamente porque estemos haciendo el mal conscientemente. A menudo nos acarreamos más problemas a nosotros mismos por nuestra ignorancia de este principio que por cualquier mal que hagamos. Incluso humanamente hablando, hay muy pocas personas realmente malas en el mundo, muy pocas. Tal vez el 99% o más de todo el mal del mundo se comete por ignorancia de la verdad, e incluso el mal del que somos o hemos sido responsables no se debe tanto a una naturaleza malvada como a una ignorancia de la verdad espiritual. Si nos hubieran enseñado el principio de sembrar y cosechar con la suficiente antelación, nuestras vidas habrían sido indudablemente diferentes. Pero no es demasiado tarde. Nuestras vidas serán diferentes en el momento en que aceptemos conscientemente el hecho de que solo hay un ser, y que lo que le hacemos a otro nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Una comprensión de la ley kármica nos permite comenzar a liberar a Dios. Dentro de nuestro propio pensamiento, hacemos responsable a Dios del bien y del mal, tememos a Dios porque tememos el castigo. Muchas veces adoramos a Dios con la esperanza de una recompensa, un regalo o algo u otra cosa de Él. De hecho, la mayoría de las oraciones actuales no son oraciones a Dios sino oraciones para que la ley kármica se viole a sí misma. Muchas personas creen que pueden hacer el mal y luego le ruegan a Dios que les conceda el bien. Eso no puede ser. El bien no puede resultar del mal, el mal regresa como un mal demonio. Depositar nuestra fe y confianza en amigos, en influencias políticas o en cualquier forma de dependencia humana es sembrar para la carne, y cosecharemos corrupción porque alguien nos traicionará o nos fallará en el momento más inoportuno. Si ponemos nuestra esperanza en lo que el hombre ha creado, ya sea de plata y oro o de piedra, ya sea un crucifijo, una estrella o cualquier otro símbolo de la creencia religiosa, tarde o temprano nos decepcionaremos. Si dependemos de personas y cosas, eso es lo que al final tendremos que cosechar. Toda esa dependencia de los medios y modos humanos no sirve de nada y conduce inevitablemente a la frustración y la decepción que con demasiada frecuencia acompañan a la humanidad. Vivir la vida mística es vivir de manera normal, natural, cumpliendo nuestra función en la vida, ya sea en el hogar, la escuela, la oficina o la fábrica, pero dentro de nosotros mismos dándonos cuenta, Dios es mi bien. Dios es la salud de mi rostro, mi seguridad y mi protección, mi torre alta, mi roca, mi fundamento. Dios es mi morada, mi hogar. Vivo, me muevo y existo en el lugar secreto del Altísimo, oculto al mundo. Mi cuerpo puede ser visto, pero no el yo de mi ser, porque vivo en una conciencia interior de Dios. Mi cuerpo está aquí afuera, caminando y trabajando en el mundo, pero yo no. Vivo en el templo que está dentro de mí, el templo que es mi conciencia. En cualquier lugar o situación de la vida, recuerdo que soy invisible, estoy escondido en la conciencia divina. Donde quiera que esté, en el aire o en el mar, recuerdo que debajo están los brazos eternos. Si me piden que comparta con los demás, puedo hacerlo sin sentir que estoy tomando algo mío para darlo a otros, quedándome así con menos, porque todo lo que tengo es de Dios. Si me piden que haga un trabajo extra, puedo hacerlo sin sentir que estoy gastando mis fuerzas, porque toda la fuerza del Padre es mi fuerza. No tengo que temer el paso de los años porque antes de Abraham yo existía en el seno del Padre, y ahí es donde existo ahora. Solo mi cuerpo es visible, pero yo no. Yo y el Padre somos uno, y somos invisibles, vivimos el uno en el otro. El Padre en mí, y yo en el Padre, inseparables e indivisibles. Cuando nos acostamos de esta manera con Dios, ponemos en marcha el buen karma, ponemos en marcha la ley kármica de conocer la verdad, y la verdad regresa a nosotros. Lo contrario es cierto cuando perdemos el tiempo en odiar, temer o amar indebidamente. Esto no significa que nunca habrá una reacción normal momentánea a ciertas malas acciones, o un regocijo natural por las buenas condiciones humanas, pero significa no tomar ni una ni otra demasiado en serio, no dejar que nos consuma, sino recordar. Dios en medio de mí es el único poder. No temeré lo que el hombre mortal o las condiciones mortales puedan hacerme. Este es el conocimiento de la verdad que nos hace libres. No tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro conocimiento de la verdad. Cuanto más espiritual se vuelve nuestra conciencia, más armoniosa se vuelve nuestra vida exterior porque hemos puesto en funcionamiento la ley kármica del bien.
Cuando dejamos de creer que Dios nos va a recompensar o castigar, dejamos que Dios actúe solo. No tratamos de aconsejarle ni decirle qué hacer, cuándo hacerlo o cómo hacerlo. Esto será honrar a Dios al darle crédito por conocer su propio negocio y estar dispuesto a llevarlo a cabo. Lo que aceptamos en nuestra mente como real y con poder es lo que determina el tipo de siembra que estamos haciendo. Cuanto más poder le damos a las personas o a las cosas, más estamos sembrando para la carne y más corrupción cosechamos. Cuanto más atención le damos a permanecer en la palabra, cuanto más nos concentramos en la verdad de que hay un Espíritu de Dios en nosotros que nos enseña, alimenta, apoya, mantiene y transporta, más permitimos que Cristo, la verdad, more en nosotros y más permanecemos en ella. A medida que continuamos con esta práctica, vamos inclinando el peso hacia el lado correcto de la balanza, mientras que antes la mayoría de nuestros pensamientos y acciones estaban ligados a valores y poderes humanos y materialistas. Al principio, puede que dediquemos solo el 2, 3 o 4% de nuestro pensamiento y tiempo a considerar la verdad espiritual, pero gradualmente, a medida que continuamos con la práctica de la presencia, el peso espiritual se va incrementando y muy pronto, el 20 o 25% del tiempo, alguna verdad espiritual o alguna convicción espiritual ocupa el primer lugar en nuestra mente. Así es como avanzamos hasta que llega el día en que el peso recae tan completamente sobre el lado espiritual que más del 50% de nuestras horas de vigilia y algunas de nuestras horas de sueño también están ocupadas con actividades espirituales. La actividad de la ley nunca se detiene. La ley kármica opera para bien mientras dormimos, o puede trabajar para mal. Puede producir curación en nosotros mientras dormimos, o podemos despertarnos sintiéndonos enfermos, podemos estar tan elevados en nuestro sueño que nos despertamos silbando o cantando, o podemos despertarnos en el zona de las calmas ecuatoriales. Acostarse por la noche con los últimos minutos antes del sueño llenos de Dios es, de por sí, suficiente para darnos una noche de descanso y una mañana tranquila. Siempre estamos pensando algo. O estamos conociendo la verdad o no la conocemos, o estamos pensando pensamientos espirituales o pensamientos carnales. Siempre estamos poniendo nuestra fe, esperanza y confianza en el infinito invisible que está dentro de nuestro propio ser o en algo cubierto de plata y oro, o de naturaleza carnal. De una manera u otra, estamos poniendo en marcha la ley que al final nos recompensa o nos castiga. Por eso el maestro, aun cuando perdonó y no condenó al pecador, pudo decir después: no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Por qué? Él no era quien debía decir si una persona debía ser castigada o no. Lo que la persona debe hacer es lo que ella decide. Es lo que él hace lo que determina eso, no lo que hace el Cristo. Cuando apelamos al Cristo, el Cristo puede liberarnos en ese instante, pero no mañana. Depende de nosotros ir y no pecar más, o pecar menos, hasta que estemos plena y completamente en el Espíritu. Donde hay receptividad hacia Cristo hay regeneración espiritual, y no importa si una persona ha sido buena o mala, rica o pobre, santa o pecadora. Lo que cuenta es el grado de receptividad que haya dentro de él al mensaje espiritual, porque, en última instancia, todo se reduce al individuo. Es cierto que la actividad de la conciencia de una persona espiritualmente dotada puede traer armonías infinitas y divinas a nuestra experiencia, puede traernos liberación y libertad, y puede convertirse en una ley para nosotros si estamos dispuestos a abrir nuestra conciencia a ella. Puede que nos llegue algún beneficio a través de otro, pero a menos que sigamos adelante a partir de ese punto, a menos que nosotros mismos respondamos y abramos nuestra conciencia para permitir que el Cristo more en nosotros, solo será posible si no nos damos cuenta de que no somos capaces de hacer nada temporal. Al permanecer en el Espíritu, ponemos en marcha la ley del buen karma. Por otra parte, si vivimos pensando constantemente en nuestros asuntos humanos, ponemos en marcha la ley kármica del bien y del mal, con la posibilidad de que prevalezcan el error, la discordia o la falta de armonía, porque estamos sembrando solo para la carne. Sembrar para el espíritu no significa convertirse en ascetas, no significa abandonar nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro hogar o nuestra familia. No tiene nada que ver con lo que hacemos externamente. Tiene que ver con lo que sucede en nuestra conciencia mientras nuestra mente y nuestro cuerpo realizan sus funciones en el plano externo. Lo que sucede en nuestra conciencia determina si estamos sembrando para la carne o si estamos sembrando para el espíritu, y si estamos poniendo en marcha la ley kármica del bien o la ley kármica del mal.
no siempre cosechamos lo que sembramos de inmediato o rápidamente. Los molinos de los dioses muelen lentamente, pero muelen extremadamente fino. Es cierto que a veces una persona puede vivir durante muchos años en cierta medida de realización espiritual antes de que llegue el cambio y venga aquel cuyo derecho es el suyo. Luego también están aquellas personas que se entregan a toda clase de maldad y parecen ser capaces de hacerlo durante un largo periodo de años antes de que su el karma comienza a operar. Por lo tanto, no debemos desanimarnos demasiado si no vemos el fruto de la actividad espiritual se activa instantáneamente porque tenemos generaciones de humanidad y humanidad que expulsar de nuestro sistema. Por otra parte, nunca nos desesperemos si el malhechor parece prosperar. No tenemos forma de saber qué sucede en su mente, en su alma o en su cuerpo. Puede ser un panorama peor de lo que creemos, e incluso si no lo es, la ley kármica ajusta todas estas cosas a su propio tiempo y a su propia manera. Intentar devolver mal por mal es poner en marcha una ley kármica de naturaleza negativa. En lugar de ello, devolvamos bien por mal, como se nos enseña, no por el bien de la otra persona, sino por nuestro propio bien, porque tenemos algún conocimiento de cómo funciona la ley y de cómo ponemos en marcha la ley kármica. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que, bueno, eso significa que tengo muchas deudas que pagar por mis pecados anteriores de omisión y comisión. Pero aquí es donde llegamos al aspecto más alentador de la ley kármica. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. ¿Cuándo? Ahora, en este momento. No tenemos que confesarnos exteriormente, de hecho, no es prudente hacerlo, pero confesemos en nuestro interior. Esto no estuvo bien, yo sé que no es así, ya terminé con eso. Cada vez que hacemos una confesión dentro de nosotros mismos, hemos aniquilado los resultados malignos de la ley kármica. En el mismo instante de su arrepentimiento, la mujer sorprendida en adulterio se convirtió en una seguidora de Cristo, sin castigo alguno, sin período de espera. Ahora era, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El ladrón en la cruz no fue condenado a un período de purgatorio, ni a ningún sufrimiento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se volvió hacia el maestro y le pidió ayuda. La ley kármica no tiene por qué ser resuelta generación tras generación a menos que así lo elijamos. En otras palabras, si decidimos aferrarnos a nuestra humanidad, podemos estar seguros de que la ley kármica sigue funcionando, pero en cualquier momento que elijamos hacerlo podemos salir de entre ellas y estar separados y apartados. Entonces el pasado es pasado y se acaba. En mi trabajo con todas aquellas personas enfermas física, mental, financiera o moralmente, he observado que, independientemente de cuál haya sido su pasado o de los pecados particulares de omisión o comisión que hayan cometido, cuando recurrieron seriamente a una enseñanza espiritual, la pena fue borrada. Puede que no se hayan convertido en ángeles de la noche a la mañana. ¿Quién lo hace? Pero ese no es el punto, aunque es posible alcanzar ese estado angelical en un período rápido o corto de tiempo, olvidándose de las cosas que quedan atrás y poniendo en funcionamiento la buena ley kármica mediante la siembra para el espíritu. Nuestra unidad consciente con Dios constituye nuestra unidad con todo ser e ideas espirituales. Esto significa que somos uno, y cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y actuamos hacia la otra persona de la misma manera que nos gustaría que actuaran hacia nosotros, en ese grado estamos poniendo en funcionamiento la ley espiritual. La responsabilidad de un estudiante espiritual es grande. Nadie tiene la misma responsabilidad que nosotros en el camino místico, porque no podemos confiar en la esperanza de la mayoría de los cristianos de que la muerte de Jesús en la cruz nos salvará de todas las penalidades por nuestros pecados, o que nuestro ministro, el confesionario, la misa o la asistencia a la iglesia nos quitarán nuestra carga. No podemos apoyarnos en ningún sistema o persona. Conocer la verdad, seguir los principios espirituales, sembrar para el espíritu en lugar de la carne, solo esto traerá nuestra regeneración, resurrección, renovación y, finalmente, nuestra ascensión por encima de toda materialidad. En ese estado exaltado de conciencia, incluso la ley kármica del bien deja de operar en nuestra experiencia, porque al reconocer que nunca somos el actor o el hacedor, sino que solo Dios está actuando y haciendo a través de nosotros, hemos dejado de sembrar. La ley kármica queda entonces anulada para siempre. Siguiente capítulo. Dios, la conciencia del individuo.
Muchas personas creen que comprenden el misterio de la vida porque pueden seguir el crecimiento y desarrollo de sí mismas y de sus hijos desde una pequeña semilla en el momento de la concepción hasta el nacimiento, y luego desde el nacimiento hasta la madurez completa. Pero ese no es el misterio de la vida, ese es el efecto del misterio de la vida. El misterio reside en lo que produjo la semilla y en lo que trajo esta semilla a la expresión. No importa cómo los científicos puedan teorizar sobre el origen de la vida, eventualmente llegan a un punto que desafía la explicación porque más allá de la apariencia de todo lo visible hay una infinitud, un algo que llamamos conciencia o vida, y esta infinitud se está expresando a sí mismo como toda forma, como el mundo y todo lo que hay en él. Todo lo que es visible primero tuvo que tener algo invisible que le diera forma, y ese algo invisible es la conciencia que se envía a sí misma a la expresión como una semilla y todo lo que surge de la semilla. Si no fuera por la conciencia, no habría nada expresado como forma. Por más bella que parezca una cosa, por maravillosa o abundante que sea, debemos mirar detrás de ella y darnos cuenta de que no podría existir sin la conciencia que lo formó. Hace unos años se pronosticó un invierno muy severo para las regiones oriental y occidental de los Estados Unidos, predicción basada en el hecho de que los animales estaban desarrollando un pelaje mucho más grueso de lo habitual y que también estaban almacenando más de lo habitual en cuanto a alimentos para su uso durante el invierno que se avecinaba. ¿Pero puede un animal decidir cuánto pelaje le va a crecer? ¿Sabe un animal que le está creciendo pelo, al igual que nosotros sabemos que nos está creciendo pelo? Entonces, ¿cuál es la causa subyacente del crecimiento del pelaje en un animal y por qué el pelaje crece más grueso en algunos años y más fino en otros? ¿Qué hace que un animal almacene más alimentos un año que otro? Recientemente se ha hecho otra predicción. El invierno que se avecina será extremadamente suave, ya que en la carne de los osos y los ciervos prácticamente no se encuentra grasa. ¿Saben estos animales si producen grasa o no? Para aquellos que siguen el camino espiritual, la respuesta es obvia. Cada animal tiene una conciencia, y la conciencia de ese animal determina el grosor de su pelaje, la acumulación de grasa y la cantidad de alimento que ingiere. Se puede almacenar. Incluso proporciona un color que se mimetiza con su hábitat nativo como protección. Todo pájaro tiene conciencia. ¿Sabe un pájaro dónde está el este, el oeste, el norte o el sur? Sin embargo, los pájaros vuelan hacia el norte según la estación y hacia el sur según la estación, y no tienen mapas. Solo los necesitamos nosotros cuando viajamos, no los pájaros. Ellos saben a dónde van, por qué y cuándo. ¿Qué es lo que hace que un pájaro sepa esto? ¿Es su cerebro, su corazón, sus patas o sus alas, o es la conciencia de pájaro lo que lleva al pájaro hacia el norte y el sur? ¿No existe una conciencia que actúa sin voluntad consciente? ¿Acaso esto no explica y da sentido al pasaje de las Escrituras? ¿No puedo yo hacer nada por mí mismo? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hay algo en nosotros que es más grande de lo que aparentamos ser. Finalmente, descubriremos que ese algo es nuestra conciencia. Está con nosotros en un avión, está con nosotros en un submarino, está con nosotros en el océano, está con nosotros en la tierra. ¿A dónde podemos huir de nuestra conciencia? Si hacemos nuestra cama en el infierno, nuestra conciencia está allí para elevarnos fuera de ella. Si percibimos que Dios es nuestra conciencia individual y entendemos cómo esta conciencia nos conduce por el camino que debemos seguir, entonces por primera vez podemos decir honestamente: oh, cuánto amo a este Señor, mi Dios. Oh, cuánto amo a este Dios de la creación. Solo cuando hayamos discernido que Dios, el infinito invisible, funciona como nuestra conciencia individual, podremos entender el significado de los pasajes de las Escrituras. Nunca te dejaré, ni te desampararé. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué puede estar con nosotros a lo largo de todo el tiempo, excepto nuestra conciencia? El Maestro llamó a esta conciencia al Padre interior, y dijo: yo y mi Padre somos uno. Ciertamente, nosotros y nuestra conciencia somos uno. ¿Cómo podemos estar separados o apartados de nuestra conciencia? ¿Te das cuenta de que un cuerpo humano no puede sostenerse por sí solo? Si le quitas la conciencia al cuerpo, éste se derrumba y cae. Solo la omnipresencia de tu conciencia puede hacer que tu cuerpo se mantenga erguido. ¿Y qué pasa con vuestros órganos digestivos? ¿Pueden digerir o asimilar los alimentos?
¿No podéis ver que si la conciencia no funcionara en vuestro cuerpo, el estómago y los órganos digestivos serían simplemente materia muerta, sin poder moverse? ¿Qué es lo que provoca entonces el funcionamiento de los órganos y las funciones del cuerpo? ¿Es un Dios que está en el cielo, o es la misma conciencia que hace crecer el pelaje de los animales y gobierna a los pájaros en su vuelo? ¿Es su conciencia, vuestra conciencia? Esta conciencia lo sabe todo y moldea tu cuerpo conforme a sus necesidades. En las personas que han vivido durante generaciones en climas tropicales y subtropicales, se ha desarrollado en ellas una pigmentación cutánea más oscura y profunda, probablemente como protección contra el intenso calor del sol, mientras que en las zonas templadas, dicha protección no es necesaria y, por lo tanto, el color de la piel de las personas que viven allí suele ser más claro. También en este caso la conciencia se ha formado en consonancia con el lugar donde se expresa. No es un Dios desconocido el que hace esto, es la conciencia del individuo que satisface todas sus necesidades. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Quién es este Padre? No es ningún Padre que esté dentro de vuestro cuerpo, es vuestra propia conciencia. Vuestra conciencia sabe qué cosas necesitáis, os ha proporcionado vuestro cuerpo, y exactamente la forma de cuerpo que necesitáis para vuestra experiencia actual. Sin embargo, desde el momento de tu nacimiento, te enseñaron a buscar en los demás lo que necesitabas, te advirtieron acerca del diablo por aquí y de Dios por allá, en el cielo, y comenzaste a separarte de tu conciencia. Pronto estuviste tan completamente divorciado de nuestra conciencia que pasaste por la vida sin recurrir a ella. Entonces comenzaste a culpar a quienes no te daban lo que querías o necesitabas, cuando todo el tiempo tu propia conciencia era la fuente, la sustancia y la actividad de cada una de tus experiencias. Si subes al cielo, llevas tu conciencia contigo. Si haces tu cama en el infierno, está contigo y no importa qué problemas o dificultades surjan, volverse a tu conciencia puede traer liberación. La oración más profunda podría ser una sonrisa para ti mismo mientras piensas en los animales que desarrollan un pelaje espeso en anticipación de un duro invierno y en los pájaros que vuelan de norte a sur en la temporada adecuada. Si su conciencia puede prever de antemano un invierno frío, mi conciencia puede prever una eternidad. Si los pájaros tienen una conciencia que los lleva al norte y al sur, yo también tengo una conciencia que me lleva al norte, al sur, al este o al oeste, y que llena mis almacenes y graneros, con 12 cestas llenas sobrantes. La conciencia tiene una manera de proporcionar a los animales un pelaje grueso en invierno y un pelaje ligero en verano, y este Dios que es nuestra conciencia tiene una manera de proveernos en cualquier clima en el que estemos, en cualquier tiempo o en cualquier estrato del aire en el que vivamos. Esta conciencia se forma y se moldea de acuerdo con nuestra necesidad. Una vez que comprendes que Dios es infinito, divino, espiritual, conciencia perfecta, pero individual, te has acercado a conocer a Dios. ¿Cómo puedes no amar a ese Dios? Tal vez no ahora, en este minuto, pero después de un año en el que has descubierto que ese Dios ha ido delante de ti para prepararte el camino, que ese Dios ha caminado a tu lado como protección, detrás de ti como retaguardia. Después de un año de relajarte en esta conciencia infinita y divina y de encontrar el milagro del misterio de la vida, más cerca que la respiración, ¿cómo sería posible no amar al Señor tu Dios? Solo hay que recordar a esos pájaros en el cielo y a esos animales en el bosque, y no se puede evitar sonreír al darse cuenta de que su propia conciencia les proveyó tan sabia y ampliamente sin que los pájaros y los animales tuvieran que decir: Padre, ¿qué tal un abrigo más grueso? ¿O qué tal si me llevas de vacaciones este invierno? ¿No ves que la conciencia funciona sin tener que pensar conscientemente, sin pensar en tu vida, en lo que comerás o en lo que beberás, o con qué te vestirás, o si vas a desaparecer de la vista a los 30, 60 o 90 años? Cuando puedas acercar a Dios a tu interior más que a tu piel, cuando puedas darte cuenta de que la conciencia de los animales y de los pájaros satisface sus necesidades de antemano, comenzarás a comprender que tú también tienes una conciencia. Entonces podrás relajarte, satisfecho de que tu fe actual no es una fe ciega en un Dios desconocido. Observa la diferencia en tu enfoque de la vida cuando conoces a Dios correctamente y luego lees los evangelios y entiendes la vida como la presenta el Maestro. Puede que me equivoque, pero casi puedo detectar un brillo en los ojos de Jesús y ver la expresión de su rostro cuando habla a las multitudes. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué venís a mí en busca de panes y peces? ¿No te mostré el misterio ayer?
¿Hay algún poder ahí afuera que te va a devorar o a detener? Vamos, levántate. ¿Es Dios la conciencia de los animales, de los pájaros y de las abejas, y no la nuestra? ¿Es Dios el que viste a las flores con su belleza y les da su forma, su contorno y su perfume, y no somos nosotros? ¿Tienen todos ellos un Dios que hace maravillas por ellos, y no por nosotros? No, es solo que hemos orado mal. En mi mente puedo ver a Gautama antes de convertirse en Buda. Puedo verlo caminando por todos esos bosques de la India, yendo de maestro en maestro, y oyendo que si se sentaba en la posición del loto, se paraba de cabeza, se acostaba en un lecho de clavos, se abstenía de comer carne o dejaba de orar a Dios por cualquier cosa, seguramente lo encontraría. El pobre hombre está desconcertado. Es honesto, es sincero. Lo hace todo, pero no encuentra a Dios. Entonces, cuando decide comer y estar cómodo, se sienta bajo el árbol Bodhi y allí, a solas con Dios, lo encuentra cara a cara y recibe su iluminación. Había estado buscando a Dios en prácticas, ejercicios, dietas y ayunos, y Dios no se encuentra en ninguna de ellas. Dios se encuentra solo en el interior. No es fácil dejar de lado el mundo y entrar en el santuario interior de tu ser, pero si tienes que hacer esto y permanecer alejado del mundo durante 1 año, o 7 años, vale la pena porque cuando encuentres a Dios encontrarás la vida eterna. Entonces nunca morirás. Puede que pases desapercibido, pero nunca morirás, ni volverás a estar ansioso y no importa cuál sea la apariencia o las circunstancias humanas, guerras, persecuciones, desastres. Seguirás adelante, sabiendo que esto es el hipnotismo de los sentidos externos. Dios no te abandona, y si te quedas quieto, la tormenta pasará y volverás a estar a salvo. El capitán de un barco tiene que atravesar tormentas, pero si se atiene a los principios de la marinería, navegará a través de la tormenta. Ninguna tormenta puede durar para siempre. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay tormentas en esta vida humana, algunas de ellas propias, pero a menudo asumimos las tormentas de nuestras familias o de nuestros estudiantes que no pueden encontrar su paz. Todo maestro debe aceptar las cargas de sus estudiantes y pacientes. No puede evitarlo. A veces tiene que pasar noches en vela, puede tener que pasar semanas y semanas con problemas de aquel o el otro. Siempre está asumiendo las cargas de aquellos a quienes está tratando de levantar a través del desierto, pero eso también hace que la vida sea interesante, porque allí también, no importa cuán severas sean las tormentas, no importa cuán difíciles o profundas sean, él demuestra para sí mismo y para los demás que la salida es conocer a Dios correctamente. Conocerlo correctamente es vida eterna, pero no conocemos a Dios correctamente hasta que lo conocemos como la conciencia infinita y divina que formó el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas, que nos informa, gobierna, apoya, sostiene, conduce y dirige hacia nuestro destino final, que es la realización de nuestra verdadera identidad como esa conciencia. No creo que podamos acercarnos más a Dios sin toparnos con Dios. A lo largo de los años siempre ha habido algunos hombres que se han dado cuenta de que la meta de la vida podría lograrse si tan solo pudieran encontrar a Dios, pero en su mayoría han pensado en Dios como algo separado y aparte de ellos mismos y, por lo tanto, han salido a buscarlo donde quiera que estuvieran. No lo podemos encontrar. El éxito en esta búsqueda solo es posible cuando se comprende que la conciencia es la sustancia de toda forma y la actividad, no solo de toda vida, sino incluso del cuerpo, este mismo cuerpo con el que caminamos, comemos y dormimos. Si no hubiera una conciencia invisible que se fuerza a sí misma a expresarse como forma, no podría haber un árbol ni siquiera una hoja en un árbol. Pero la vida una se está expresando a sí misma en forma infinita como cientos de especies diferentes de árboles, plantas, flores, hierbas y hojas. La vida debe estar empujándose a sí misma a expresarse como estas formas, pero no debe haber estado presente la vida antes de que sus formas pudieran llegar a existir o manifestar. Las cuestiones de la vida son invisibles en la conciencia, y a medida que se obtenga una mayor comprensión de esta verdad, la conciencia se manifestará en mayor medida en nuestra experiencia. Somos esa conciencia infinita, pero no estamos manifestando esa infinitud en esta etapa de nuestra experiencia. Estamos manifestando solo el grado de conciencia que podemos alcanzar en este momento, pero debido a que estamos evolucionando en estados de conciencia, ese grado debería ser mucho mayor que el que era hace 20 o 30 años.
De hecho, uno de los propósitos de vivir en este plano es brindarle a nuestra conciencia individual la oportunidad de evolucionar a través de nosotros y como nosotros, a medida que nos abrimos al infinito. El reino de Dios está dentro de nuestra conciencia, y cuando nos volvemos hacia dentro en meditación, hacia esta conciencia infinita, para dejarla fluir, manifestaremos más de la infinitud que somos y que siempre hemos sido, y el año que viene en mayor grado, y el año siguiente, en un grado aún mayor. En otras palabras, expresamos tanta conciencia infinita como podemos comprender en ese momento. Empecemos por darnos cuenta de que no somos forma, somos conciencia, y por nuestra devoción a la meditación, generamos un mayor grado y una conciencia más profunda de la conciencia de Dios. La conciencia siempre se expresa como formas individuales de inteligencia. Ya sea que adopte la forma de un músico que compone un oratorio, un poeta que escribe un poema épico, un artista que regala una Mona Lisa al mundo, un escultor que talla un David o un ingeniero que diseña un puente, es la inteligencia única la que se lanza a la vida como forma, como expresiones multitudinarias de sus propios dones infinitos. Cuando nos damos cuenta de que somos la conciencia de Dios que se expresa como forma y variedad individuales, nos sentimos una gran responsabilidad por perpetuar nuestro yo pequeño, o incluso por preocuparnos demasiado por nuestras comodidades. La conciencia que existía antes de esta experiencia individual en particular tenía forma individual. Es responsable de mantenerse y sostenerse a sí mismo como nosotros, como nuestro negocio, profesión, capacidad y como nuestra integridad. El gobierno está sobre sus hombros. La responsabilidad de vivir no es nuestra. Nuestra única responsabilidad es vivir de acuerdo con nuestro actual sentido más elevado de lo correcto. No podemos ser distintos de lo que somos en un momento dado, del mismo modo que un girasol no puede ser una orquídea o una brizna de hierba una rosa. Y si un girasol o una brizna de hierba lucharan por ser algo distinto de lo que son, si pudieran, se destruirían a sí mismos. Muchos estudiantes del camino místico se reprenden continuamente a sí mismos porque no son más espirituales y quieren saber cómo llegar a ser más espirituales. No puede ser. Si cada uno de nosotros pudiera relajarse y darse cuenta de que soy lo que soy y no puedo ser otra cosa que eso. Soy. Lo que se creó a sí mismo como esta forma la perpetúa por la eternidad. Eso no significa que podamos aferrarnos a una forma y retenerla. Así como no podemos mantener a un niño de 6 años para siempre, tampoco podemos perpetuar nuestra propia forma en esta tierra. Todos superamos nuestros cuerpos de bebé, de niño, de adolescente. La vida es un proceso continuo de superación y superación. La vida no se puede ver con los ojos físicos. La vida misma es invisible, solo vemos las formas que asume. La vida se manifiesta en forma de hermosas flores y hojas, pero sabemos que con el tiempo todas ellas se desvanecen. La vida no desaparece, solo desaparecen las hojas o las flores. La vida continúa eternamente, apareciendo siempre en nuevas formas. Nosotros somos vida, conciencia. No somos lo que es visible, somos seres invisibles que aparecen como formas, pero ni esa forma ni esa personalidad son nuestro ser real. Nuestro ser es conciencia individualizada, la gran conciencia infinita que se manifiesta en tantas formas y variedades de belleza y armonía. Vivir así con lo invisible produce un cambio milagroso en nuestra vida. Nos acostumbramos a no comer ni beber en ningún momento, sin detenernos conscientemente un segundo a darnos cuenta de que todo lo que vayamos a comer o beber proviene de lo invisible. Dios, que aparece como nuestra conciencia individual, es su fuente. Siempre dirigimos nuestro pensamiento a Dios como la fuente invisible, y luego observamos cómo en pocos días o semanas empiezan a suceder en nuestra vida cosas que nunca antes habían sucedido. Con todo lo que llega a nuestra experiencia, nos detenemos por un segundo en la naturaleza invisible de su fuente, dándose cuenta de que tiene su fundamento en la conciencia que somos. Esa conciencia divina infinita que nos envió a la expresión trae todo lo bueno a nuestra vida, o no estaría aquí, porque nada que no sea parte de nuestra conciencia puede aparecer ante nosotros. Todo lo que aparece o es expresado por nosotros primero tiene que estar en nuestra conciencia, o no podríamos ser conscientes de ello. Esto lo puede comprobar cualquier persona que, después de caminar por una calle muy transitada, se detiene a hacer un balance de lo que ha visto en la calle y luego, al volver sobre sus pasos, observa cuántas cosas no le han llamado la atención en absoluto. ¿Por qué? Porque no formaban parte de su conciencia.
La cuestión es que una persona camina por una calle y ve todas las joyerías por las que pasa, y casi nada más, mientras que otra ve todos los vestidos de una tienda, y casi nada más. Todo lo que aparece en nuestra vida debe ser primero parte de nuestra conciencia. Por lo tanto, cuando reconocemos que cada forma, la mesa que se nos presenta, los dividendos que recibimos, el salario, la asignación, el interés o lo que sea, es un producto de la conciencia, entonces toda la naturaleza de nuestra vida comienza a cambiar. En lugar de vivir una vida material en y de las cosas, vivimos una vida espiritual en y de la causa, y entonces las cosas aparecen en nuestra experiencia como cosas añadidas, y para entonces ya no las odiamos, tememos ni amamos. Simplemente las disfrutamos tal como vienen y van, pero ya no tenemos apego a ellas. No hay manera de romper el apego indebido, excepto morando constantemente en el hecho de que hay una causa o fuente invisible de todo lo que aparece. ¿Y qué es ese invisible sino la conciencia? ¿Y de quién es la conciencia sino la nuestra, puesto que es nuestra conciencia? ¿Qué es lo que atrae hacia nosotros nuestras experiencias? Cuando nos damos cuenta de que Dios es la sustancia y el tejido de nuestra conciencia, entonces empezamos a extraer de ella solo lo bueno, pero si extraemos de la conciencia humana, siempre existe la posibilidad de extraer lo bueno o lo malo. La conciencia es la esencia y la sustancia de todo lo que existe. Sin embargo, esto sería tan absurdo como decir que Dios es la sustancia de toda forma o que Dios es la esencia de nuestro ser, a menos que entendamos que somos hablando de la conciencia individual, no de una conciencia, ni de la conciencia, sino de nuestra conciencia. Partiendo de esta base, nuestra única preocupación es nuestro propio estado de conciencia, porque eso es lo que determina nuestra experiencia individual. Cada persona se beneficia o sufre por sus propios actos, y esto lo pone directamente en manos de el individuo, debe determinar la naturaleza de su propia experiencia. Las escrituras de todos los tiempos han puesto de manifiesto la verdad de que el individuo es responsable de su experiencia. Cuando entendamos esto, entenderemos el pasaje bíblico: echa tu pan sobre las aguas. ¿Por qué debemos arrojar nuestro pan sobre las aguas? Porque este es el pan que debe volver a nosotros. No podemos esperar disfrutar del pan que alguien más ha arrojado sobre las aguas, y ya sea que esperemos o no, no podremos hacerlo. El maestro aceptó esta verdad cuando enseñó que lo que sembramos, eso cosecharemos, lo que correctamente interpretado significa que cualquiera que sea nuestra experiencia, es una emanación de nuestra conciencia. Dios, infinito, eternidad, inmortalidad, es nuestra conciencia en su estado más puro. No somos un yo separado y apartado de Dios. Somos Dios expresado como ser individual. Eso es lo que somos cuando somos Adán y Eva en el jardín del Edén. Solo cuando la creencia en dos poderes entra en nuestra conciencia nos encontramos expulsados del jardín del Edén, y entonces vivimos como seres humanos que tienen que ganarse la vida con el sudor de su frente. Somos seres humanos que vivimos vidas, a veces buenas, a veces malas, a veces sanas, a veces enfermas, a veces ricas, a veces pobres, y para la mayoría de las personas el aspecto negativo suele predominar en sus vidas. Todas estas cosas nos suceden porque ahora hemos desarrollado, a través de esta creencia en el bien y el mal, transmitida a través de los siglos, una conciencia, una mente y una vida propia, y nos referimos a ella como mi vida o tu vida, como mi mente o tu mente. Y debido a esta identificación descubrimos que tenemos una vida que perder o una mente que perder. La búsqueda de la verdad siempre ha sido la búsqueda de una forma de regresar a la conciencia de Dios. Toda experiencia humana es la experiencia del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía cierta cantidad de la riqueza de su padre con la que comenzó, pero cada día que vivió fue gastando algo de ella, y al final no le quedó nada. Así sucede con la experiencia humana. Comenzamos la vida con cierta medida de la vida de Dios, pero como creemos que nuestra vida es independiente de esa vida de Dios, la llamamos nuestra vida y comenzamos a gastarla. Cuando llegamos a los 70 o 20 años, la hemos gastado toda y con ella nuestra fuerza y nuestras capacidades mentales. Vivir la vida espiritual significa encontrar una manera de regresar a la casa del Padre y allí ser revestidos con las vestiduras reales de la filiación y tener colocado en nuestra mano el anillo de joyas de la autoridad espiritual. En el camino espiritual, buscamos morir a nuestra vida humana, una vida compuesta tanto de bien como de mal, y renacer en nuestro ser original. Esencia, conciencia divina o vida de Dios.
La plenitud empieza a aparecer con el reconocimiento de que Dios constituye nuestra conciencia y que esa conciencia es infinita. Encarna nuestra vida y nuestro ser hasta el infinito y la eternidad y, por tanto, nuestro bien se desplegará desde nuestro interior y se abrirán los caminos humanos a través de los cuales éste ha de manifestarse. Somos conciencia. La conciencia es nuestra identidad, la conciencia es la infinitud de nuestro ser, la conciencia es la fuente de nuestro ser, la conciencia es el principio creativo y es nuestro estado de conciencia que se ha manifestado como nuestra forma y experiencia particular. El factor más importante en nuestras vidas y en nuestro progreso en el camino espiritual es la conciencia. Nuestra conciencia individual,